días, hermanas, hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día. Estamos, ¿no es cierto?, en la Escuela Bíblica Dominical a través de este medio YouTube y les damos las gracias al Señor por esta oportunidad. Hoy día vamos a estar con un nuevo tema en este curso que hemos comenzado, ¿no es cierto?, ya aproximadamente 2 meses. La salvación, el título del curso es La salvación en Cristo. Y para tal efecto, nosotros hemos visto ya 8 temas anteriormente con respecto a este mismo tema, a este mismo curso. Ese es el curso. El primero que vimos fue la salvación, el segundo el arrepentimiento, el tercero fue la fe, el cuarto fue la conversión, el quinto la voluntad de Dios en la salvación, el sexto tema fue la regeneración, el séptimo la justificación, el octavo la adoración, el noveno, que es el que vamos a ver hoy día, es la santificación, y el décimo, el último, que será la próxima semana, el domingo 5 de junio, que es la glorificación. Y con eso estaríamos terminando este curso que ha durado aproximadamente 2 meses y medio. Y damos gracias al Señor por esto, damos gracias al Señor porque usted ha podido estar, ¿no es cierto?, participando a través de este medio. La idea, hermanos amados, de la Escuela Bíblica Dominical, de los directivos, es que podamos tener nuestras clases presenciales. Pero hay algunos temas que ahí nos tienen medio entrampados, sobre todo lo que es la autoridad sanitaria. Por lo tanto, necesitamos que ustedes nos ayuden con sus oraciones, porque vemos que hay muchos hermanos y hermanas que quieren participar de la Escuela Bíblica Dominical presencial. Y estamos, ¿no es cierto?, empeñados en que realmente podamos volver a la normalidad como iglesia. Ya tenemos los cultos presenciales, tenemos las clases de niños de 3 a 6 años, que son los párvulos, y de 7 a 13 años, que son los principiantes. Queremos también que, ¿no es cierto?, los jóvenes, los adolescentes también estén participando de las clases presenciales en este tiempo que las cosas están tan difíciles, están tan complejas en los colegios, en las universidades, en los institutos, donde realmente hay una serie de problemáticas. Necesitamos más que nunca tener a nuestros estudiantes, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas con nosotros para darles las orientaciones correspondientes como establece la palabra de Dios. Pero para eso necesitamos que usted también nos apoye en la oración. Queremos que usted esté orando por aquello para que podamos llegar a una pronta normalización de lo que es la Escuela Bíblica Dominical como ministerio de la enseñanza en la iglesia. Bien, como es habitual, doy las indicaciones de lo que vamos a hacer hoy día en el curso, empleando la misma metodología que empleo todas las clases. Señalarle de que vamos a tener, ¿no es cierto?, la clase compartiendo la pantalla. La voy a estar leyendo. Los textos bíblicos que aparecen allí son la versión Reina Valera esta vez. Solamente vamos a ocupar la Reina Valera, ya aparecen escritos con rojo. Por lo tanto, todos los textos bíblicos van a estar allí. Usted puede repasar posteriormente de ver esta clase, lo puede repasar porque el texto lo enviamos a través, ¿no es cierto?, de la página de YouTube, lo enviamos allí, así que usted puede nuevamente volverlo a repasar. Y si usted tiene la oportunidad de imprimirlo y quiere tenerlo en su casa, no hay ningún problema. Todos estos textos, todos estos temas son justamente para que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, podamos estudiarlo, repasarlo, poderlo compartir con otros. La idea, hermanos, esto no tiene autoría principal, porque estos son temas que, si bien es cierto, hemos seguido un curso, pero también hay otros aportes de otros cursos. Así que, hermano, le invito a orar.
a orar en esta mañana, darle gracias al Señor y principalmente entregar, ¿no es cierto?, este curso, este tema de hoy día en las manos del Señor para que Él se glorifique y se manifieste en cada uno de nosotros. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este domingo, donde nos estamos reuniendo con nuestros hermanos y hermanas en la fe para estudiar un nuevo capítulo de este libro, La salvación, ¿no es cierto?, en Cristo. Te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido que nos reunamos y podamos, Señor, estar a través de este medio unidos en fe, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Glorifícate y manifiéstate en gran manera. Padre, me declaro incompetente. Yo por mis propios méritos no puedo hacer nada. Más por tu gracia, por tu amor y por tu Espíritu Santo, podemos compartir lo que tú has entregado a nuestra vida. Bendice en gran manera cada persona, Señor, cada hermano, cada hermana, cada oyente, Señor, en este día. Bendícele en gran manera y revélate a través de este curso a sus vidas, Señor, para edificación de cada uno de su espíritu. Padre de la gloria, te damos honra, gloria y alabanza a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Entonces vamos a partir compartiendo la pantalla, que es la última unidad 3, se llama Lo que Dios completa. Y la lección que hoy día nos corresponde es la perfección de la naturaleza del hombre. Y es la santificación. Esa es nuestra lección. El proceso por el cual llegamos a ser más y más como Cristo se llama santificación. Se hace posible por medio del nuevo nacimiento o la experiencia de conversión. Se desarrolla al ceder nosotros al Espíritu y permitir que nuestra nueva naturaleza controle nuestra vida. En esta lección estudiaremos la forma en que se lleva a cabo este proceso y lo que podemos hacer para permitir que esta nueva naturaleza sea el héroe que nos ayuda a ganar en la lucha contra el pecado y a llegar a ser como Cristo. La naturaleza de la santificación. Los creyentes experimentamos 3 muertes. Primero, somos víctimas de la condenación debido a nuestra muerte en pecado. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado nos ha corrompido y nos ha llevado a la condición de muerte espiritual o separación de Dios. Segundo, participamos en una muerte por el pecado en la justificación. Puesto que Cristo cumplió en la cruz la sentencia por nuestros pecados, la palabra de Dios dice que fuimos crucificados juntamente con Él. Lo que Él hizo por nosotros se cuenta como si lo hubiéramos hecho nosotros. Gálatas 2:20, la palabra del Señor dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como resultado, somos considerados legalmente libres de la pena del pecado si creemos y aceptamos lo que Él hizo por nosotros. Finalmente, debemos experimentar la muerte al pecado. Romanos 6:11 dice la palabra: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que es verdad para nosotros debe ser hecho realidad en nosotros. Después de la muerte a la pena del pecado, debe seguir la muerte al poder del pecado. Esta muerte se realiza por el poder del Espíritu Santo, que habita en nosotros. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué interesante este texto, hermano. Si vivís conforme a la carne, moriréis.
No hay otra alternativa. Pero si el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. La santificación se relaciona con despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Efesios 4, 22, 24 dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El hombre viejo es naturaleza corrupta con la cual nacemos todos. El nuevo hombre es la nueva naturaleza que se obtiene una persona en la regeneración. Cuando Pablo habla de despojarse de ese hombre viejo, no quiere decir que este hombre viejo es destruido, más bien que es sustituido por el nuevo. Cuando habla de vestirse uno de nuevo hombre, quiere decir que la persona nacida de nuevo debe comenzar a ejercitar las características del nuevo hombre. ¿Cuáles son estas características? Entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aún más, encarga a los nacidos de nuevo que vivan, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 2, 12, 13. Nuestro viejo hombre es esa disposición que nos gobierna, con la capacidad de servir a Satanás, al yo y al pecado. Pero el nuevo hombre, que el Espíritu ha producido en nosotros, nos da la capacidad de servir a Dios y al prójimo y pronunciarnos en favor de lo recto. La santificación se refiere a morir las obras del viejo hombre, es decir, nuestras acciones pecaminosas. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, para que ya no sigamos más en pecado. También comprende el principio de una vida santa que fue implantada en la regeneración. De esta experiencia espiritual resulta una vida caracterizada por la fe en Jesucristo. Una nueva conducta que se distingue por nuevas normas, metas y motivos de una vida sobria, recta y piadosa. El significado de la santificación. La enseñanza del Nuevo Testamento sobre la santificación se basa en la obra de Cristo por nosotros y en nosotros. Es decir, debido a que nos eligió, llamó, regeneró, justificó y adoptó, reaccionamos con una vida recta. Observamos entonces que la santificación se relaciona estrechamente con todas las doctrinas de la salvación. Este resultado lógico de todas ellas, Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El significado literal de santificar es hacer santo o consagrar, pero el significado básico de las palabras traducidas como santificación o santidad es separar o apartar. En particular, de lo profano o secular, mundanal, las palabras bíblicas usadas se refieren al carácter, lo cual muestra la relación tan estrecha entre ser apartado y la santidad personal. Si usted entrara en un cuarto en el que hubiera luces intensas, cada pieza de su vestuario sería muy visible. Si vistiera un traje blanco y tuviera una mancha, los demás la notarían inmediatamente.
Pero si saliera del cuarto y caminara en lo oscuro, ¿quién notaría la diferencia? De la misma manera, mientras más nos acercamos a Dios, más conscientes estamos del pecado y mayor es nuestro deseo de ser santificados o apartados para su servicio. Este concepto de ética bíblica sirve de base para nuestra comprensión de la enseñanza bíblica sobre la santificación. La santificación es la obra de la gracia de Dios en nosotros, por la cual somos renovados en nuestro ser total a la imagen de Dios. Al progresar esta obra de gracia, somos capacitados para vencer nuestra naturaleza pecaminosa más y más y vivir rectamente. Vemos entonces que, aun cuando Dios está separado del pecado, no se separa de las personas pecaminosas. Envió a su Hijo que tomó la forma de hombre para redimir al ser humano. Por tanto, cuando Pedro dice que debemos santificar al Señor en nuestros corazones, comprendemos que debemos reverenciarle como Dios y Señor. 1 Pedro 3:15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El significado básico de la palabra santificación, por tanto, explica por qué puede decirse que los creyentes, como se dijo de los corintios, quienes eran culpables de faltas muy serias, son santos o personas santas. Pablo reconoció que aun cuando los corintios habían sido apartados por la conversión, necesitaban madurar en la fe. La santificación implica, más que la separación del pecado y las cosas que corrompen, habla de la dedicación a Dios, quien es separado de la esclavitud del pecado, pero no se dedica a Dios, es como un barco que se ha soltado de sus amarras y no tiene mecanismo de control. En la santificación nos dedicamos plenamente a cumplir los propósitos santos para los que hemos sido apartados. Al hacerlo, somos hechos santos progresivamente. En este proceso de santificación se incluye la separación, la dedicación y la purificación. Dios es el autor del proceso de santificación. Debido a su santidad, nosotros entendemos la necesidad de la santificación. Dios desea santificar por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Su propósito consiste en que estemos libres de toda mancha para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos estudiado, en la santificación nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Es decir, quedan bajo sujeción nuestra vida pecaminosa y la vida egoísta. Hacemos morir esa parte nuestra que se rebela contra Dios y la santidad. Además, tratamos de expresar la nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús. Esta nueva vida es el nuevo hombre o nueva naturaleza, lo que Pablo llama despojarse y vestirse. Colosenses 3, 9, 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Son experiencias continuas de nuestra vida, no son experiencias de crisis que ocurren de una vez para siempre en la vida cristiana. La santificación hace a Jesús Señor, honra a Dios, odia el pecado, aparta para Dios, le da el control al Espíritu, desarrolla el fruto del Espíritu.
Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Se usa gran variedad de términos para describir la santificación. Entre las descripciones más comunes están la vida más profunda, la vida victoriosa, la vida en el plano superior, santidad y un corazón puro. En este punto debemos llamar la atención a una característica importante de la palabra santificación. No significa lo mismo para todos los grupos religiosos. Por ejemplo, algunos enseñan que la santificación es lo mismo que el bautismo en el Espíritu Santo, ser lleno o recibir el Espíritu Santo. Pero como veremos más adelante, estos términos relacionados con el bautismo del Espíritu Santo no se refieren a la santificación. El bautismo del Espíritu Santo da poder para testificar, valentía espiritual y la capacidad para predicar con efectividad. Es acompañado por el hablar en otras lenguas, lo cual es señal que ha ocurrido la experiencia. La experiencia de ser lleno del Espíritu Santo influirá en la separación de la persona para Dios y su conformidad a la imagen de Cristo. Sin embargo, no es la misma experiencia de la obra progresiva de la santificación que continúa en el creyente desde el nuevo nacimiento hasta que comparezca en la presencia del Señor. Al ocurrir el proceso de santificación, nuestra naturaleza antigua muere por completo. Dos aspectos de la santificación. Es de vital importancia para nosotros comprender que la santificación es tanto posicional como experimental. Es decir, es una posición que ocupa el creyente en relación con Dios y una experiencia continua en la vida. La santificación es tanto instantánea o repentina como progresiva. La santificación posicional o repentina no se relaciona con la espiritualidad de una persona ni tampoco tiene grados. Es decir, una persona no es más santificada que otra. Santificación posicional significa un cambio de posición por él, que es un pecador corrupto, es transformado en un adorador santo. Es una obra terminada, porque Cristo Jesús se ha convertido en nuestra santidad o santificación. 1 Corintios 1:30. Más, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Por otro lado, la santificación progresiva se relaciona directamente con el desarrollo espiritual de la persona. Aún más, en la santificación progresiva sí hay grados. Una persona puede ser más santificada que otra. La santificación progresiva tiene varias implicaciones. Primera, está bajo desarrollo, puesto que al creyente se le amonesta llegar a ser progresivamente más como Cristo. Segunda, puesto que es una experiencia progresiva, se implica que es para toda la vida. Por tanto, no conduce a la perfección absoluta en esta vida. En el Nuevo Testamento se registra el mandamiento de Cristo de ser perfecto. Mateo 5:48. Sed, pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si este se refiere a una perfección sin pecado, entonces nadie ha alcanzado jamás esa posición. Sin embargo, resulta claro, según el contexto, que Jesús deseaba que sus seguidores fueran como su Padre Celestial en la demostración de amor a amigos y enemigos. Observe la forma en que Pablo trata la idea de la perfección en Filipenses 3, 12 y 15. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios.
En un versículo dice que no se puede alcanzar la perfección, pero en el siguiente dice que es perfecto. Finalmente se puede comprender cuando se reconoce que en cuanto a posición, él era perfecto al momento de aceptar a Cristo, pero en su experiencia diaria y continua luchaba por alcanzar la perfección como una meta futura que se ha de alcanzar al final de la vida. Los hombres pecamos más por nuestros pensamientos impíos de actitudes rebeldes que por actos externos. La perfección es completa porque estamos en él, pero a la vez es incompleta porque aún somos humanos. Solo hay dos clases de perfección, la absoluta y la relativa. Lo absolutamente perfecto no puede mejorarse, por tanto, solo Dios posee este tipo de perfección, pero la perfección relativa sencillamente cumple el propósito para el cual fue designada. Este tipo de perfección está al alcance del ser humano. Los grupos cristianos que sostienen la posibilidad de que el creyente sea absolutamente perfecto en esta vida, creen que la santificación es una experiencia decisiva. En algún momento después de la conversión, creen ellos, los creyentes reciben la perfección instantáneamente por la fe y en una confirmación acompañante por el testimonio del Espíritu Santo. Insiste en que por esta experiencia se destruye instantáneamente la antigua naturaleza. Este punto de vista es conocido como el perfeccionismo. Se basa principalmente en Romanos 6. Receptores de la santificación. Las personas santificadas son las escogidas o electas de Dios, a quienes Él escoge en la eternidad. Los santifica en el tiempo. Quienes son electos y redimidos también son santificados. Quienes componen una generación escogida vienen a ser el pueblo santo de Dios. La santificación incluye a la persona total, intelecto, emociones y voluntad. Primera de Tesalonicenses 5:23. Del mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:22-23, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente. Por tanto, la mente renovada es hecha progresivamente más como Cristo, recta y santa. Las emociones o afectos son hechos santos. Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Finalmente, la voluntad se rinde a la voluntad de Dios, lo cual le da al creyente el poder de alcanzar el propósito de Dios. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Además, Pablo exhorta a los creyentes de Roma, en Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La santificación es para todos aquellos que componen la iglesia. Como la esposa de Cristo, la iglesia es el sujeto de esta obra. Efesios 5:25-27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Perdón. Repito, Efesios 5:25-27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La experiencia de la santificación. El propósito de la santificación
consiste en producir en una persona la clase de vida recta que refleja su relación con Dios y le hace crecer espiritualmente. Algunas personas, sin embargo, consideran la santificación como una experiencia de crisis separada que ocurre en la naturaleza espiritual de la persona. Creen que en alguna ocasión, después del nuevo nacimiento, la persona es hecha perfectamente, instantáneamente y libre de todo pecado. Dicen que esta experiencia, que envuelve una decisión de ser santificado, conduce al alma a un estado de santidad perfeccionada e incluye la libertad del pecado y la corrupción y perfecta dedicación a Dios. Insisten en que esta perfección instantánea es el resultado del bautismo en el Espíritu Santo, que según ellos es lo mismo que la santificación. Vemos entonces que la santificación ni es una experiencia de crisis decisiva, ni una experiencia por la que el creyente es hecho perfecto sin pecado. Tampoco es capacitación para el servicio. El propósito de la santificación consiste en llevar al creyente más cerca de un estado en el cual su naturaleza sea confirmada a semejanza de Cristo. Al andar con el Señor, el creyente continúa creciendo y desarrollándose, y el Espíritu Santo continuamente le da luz. 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al andar en luz, la sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. Al reflejarse en Él la gloria del Señor, gradualmente es cambiado, porque se halla en el proceso de ser transformado a su imagen en un mayor grado de gloria. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como con el Espíritu del Señor. Por ello podemos decir que la santificación no es una cierta experiencia como el bautismo en el Espíritu Santo, sino un proceso por el que nuestra nueva naturaleza desarrolla en nosotros una semejanza a Cristo. La santificación es instantánea y también progresiva. Es importante reconocer que nadie en realidad llega a ser un cristiano perfecto. El cristianismo es una experiencia que va de día en día. Tenemos que hacer un esfuerzo continuo hacia el perfeccionamiento de la imagen de Cristo en nosotros, y con la ayuda de Dios podemos alcanzar. Las tres personas de la Trinidad están obrando en nuestra santificación. Dios el Padre, 1 Tesalonicenses 5, 23, 24, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios el Hijo, 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Efesios 5:26, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dios el Espíritu Santo, 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo tiene lugar nuestra santificación? En Cristo Jesús. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús
llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, por la obra santificadora de Jesús. Juan 17:19. Por ellos yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Por la sangre de Jesús, Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por la fe en Jesús, Hechos 26:18, para el que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por el fortalecimiento de nuestro corazón por el Señor Jesús. 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Mediante el sacrificio del cuerpo de Jesús. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En la verdad, la palabra de Dios es verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por la disciplina de Dios. Hebreos 12:10. Y aquellos, ciertamente, por pocos días, no disciplinaban como a ellos les parecía, pero para que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Por la contemplación de la gloria del Señor, por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando contemplamos la gloria de Dios, estamos viendo un Dios santo, manifestando su naturaleza. El contemplar la gloria de Dios nos transformará progresivamente para que podamos de modo creciente reflejar la gloria de Dios. La razón de ello es que empezamos a ver quién somos realmente en comparación con nuestro Dios santo, y por tanto deseamos cambios en nosotros mismos. Dios entonces viene y hace esto posible en la medida en que le entregamos el área de nuestra vida que necesitamos cambiar. Somos transformados progresivamente a su imagen y semejanza. El proceso de llegar a ser santos comienza con la contemplación de la gloria de Dios. No existe ningún testimonio más poderoso respecto a la revelación de la santidad de Dios y el impacto que puede tener en la experiencia y la vida de una persona. En Isaías 6, del 1 al 8, estas palabras del profeta retratan una experiencia de Dios que pocos de nosotros hemos conocido jamás. Así, es de profundo, rico y poderoso, absolutamente desafiante a toda la vida. El ser tocado por el fuego de Dios, el saber que ha escapado de la muerte bajo la gloria ardiente del Dios Todopoderoso. El deseo de Dios es que nosotros, los hombres y mujeres, entremos en una experiencia profunda y entendimiento del mismo, que pocos de nosotros realmente alcanzamos nunca. Esta experiencia de la santidad, profundidad y poder de Dios está esperando a todo creyente que abra su corazón y le busque. Amén. Gloria al Señor. Qué hermosa lección, hermanos. Realmente esto es maravilloso para nosotros, hermanos, poder entender, ¿no es cierto?, esta parte de lo que es la santificación. Vamos a dejar de compartir la pantalla, hermanos amados. Espero que esta lección sea de edificación para su vida. Para mí ha sido muy edificante poder volver, hermanos, a estudiar lo que es la santificación. Creo que todos estamos viviendo este proceso. Recuerde, hay una santificación que es instantánea cuando llegamos a los caminos del Señor, pero hay otra que es progresiva. Y en esa estamos, ¿no es cierto?, viviendo. Para tal efecto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo.
le invito a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tema. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor, en gran manera. Gracias por cada uno de los auditores, Señor, por cada oyente, por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo que está escuchando esta lección, Padre. Bendice en gran manera sus vidas. Ayúdale, Señor, a que esta lección quede grabada en sus corazones. Permite, oh Dios, que el Espíritu Santo haga un proceso en nuestras vidas, Señor, de la santificación, Señor, progresiva. Glorifícate ampliamente en cada corazón. Te damos gracias por esta escuela bíblica dominical, Señor. Bendice este día domingo a los niños que tienen sus clases, ¿no es cierto?, los párvulos de 3 a 6 años, y también los hermanos que tienen la otra clase que es de 7 a 13 años, ¿no es cierto?, de los hermanos que están allí estudiando la palabra del Señor en nuestras clases de escuela dominical. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a que pronto toda la escuela dominical estemos presencialmente, oh Dios, allí en la iglesia donde estemos estudiando la palabra, tu palabra, Señor amado. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en gran manera. Amén.